La palabra de Dios dice que en los últimos momentos que Jesús estaba a punto de partir hacia el cielo, reunió a sus discípulos y les dijo en San Marcos 15:15, para que no se olvide. Diga conmigo, San Marcos 15:15. Dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También en el Evangelio de San Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. En síntesis, para que me puedan entender todas las personas que hoy quizás están por primera vez o hace poquito que están interiorizándose en las cosas de Dios. Es muy sencillo el mensaje de Dios. Todos nosotros los seres humanos estábamos completamente perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todos fallamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Jamás podríamos entrar al cielo si no hay perdón de pecados, porque en el cielo está Dios que es santo. ¿Cómo hago yo, cómo haces vos para llegar al cielo si tenemos pecado? Dios, sabiendo eso, buscó un sustituto, porque nosotros no nos podíamos salvar, y encontró al único que podía hacerlo, que era su Hijo Jesucristo. Y vino a la tierra el Hijo de Dios y se vistió de carne, de hueso, de sangre y vivió entre nosotros. Y a los 33 años se entregó su vida. Ese derramamiento de sangre es lo que perdona el pecado. Antes de esto, el pueblo de Israel, del cual también es descendiente el Señor Jesús, porque Él viene de los judíos, ellos tenían que poner un cordero. Iban ahí los judíos, tocaban el cordero y como que le transmitían sus pecados al cordero y ahí sacrificaban el cordero moría por esa persona que había pecado. La persona era librada de la muerte, de la condenación, porque traspasaba sus pecados ese cordero y esa sangre simbolizaba también el perdón de pecados. Pero eso era simplemente una sombra de lo que vendría. Dios ya estaba hablando en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder cuando Él enviara a su Hijo. Por eso, cuando Juan el Bautista, un gran profeta de Dios, comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel, él en un momento ve que Jesús viene a bautizarse. Y Juan el Bautista dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el que puede quitar el pecado del mundo es el Cordero Jesús. Por eso Jesús fue sacrificado, no una oveja, sino el Hijo de Dios, derramando su sangre. Este es el nuevo pacto que hace Dios con todos nosotros, que no importa cuánto hayamos pecado, cuánto nos hayamos alejado de Dios, cuán rebelde hayamos sido, si nosotros nos volvemos al Señor y le pedimos perdón a Dios y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados. Y Jesús dice, vayan por todo el mundo y den esta buena noticia. Todos ustedes tienen la posibilidad del perdón de los pecados. La mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos aceptado a Jesús y Él nos perdonó. Pero si hay alguien en esta tarde que también quiere ser perdonado sus pecados, simplemente tiene que recibir al Salvador en su corazón. Y entonces se cumplirá esta palabra de todos los que hoy vimos que se bautizaron. Y se predicará el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. El bautismo representa que la vieja vida antes de conocer al Señor quedó bajo las aguas, por eso se sumerge todo el cuerpo, para que ahora, como vimos cuando se levantan los hermanos, se levantan a una nueva
vida, a una nueva y mejor vida. Esto es lo que hacemos en este lugar. Predicamos el Evangelio de Jesucristo para que las personas cuando mueran no vayan a una condenación. No es porque Dios los manda al infierno, no, es causa del pecado. Miren el amor de Dios. Todos íbamos al infierno, pero Dios dijo, los amo tanto que voy a poner a alguien entre el infierno y ellos. Voy a dar a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que todos los que están aquí tienen esa oportunidad también en esta hora de irse de este lugar con Jesús en el corazón, con la salvación. Yo no sé si te vas a bautizar en el próximo bautismo acá, o quizás venís de otra ciudad, de otra provincia, de otro lugar, y te vas a bautizar en otro lado. No importa. Lo importante es que vos tengas a Jesús y puedas obtener una salvación tan, pero tan grande. También las Escrituras dicen que para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús. ¿Esto dónde está? Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12, dice: y a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es el que te ha escogido para que vengas en esta tarde a este lugar. Fue Dios el que te trajo a este lugar por medio del Espíritu Santo. Yo también hace 35 años llegué una vez a la iglesia, no entendía mucho, buscaba alguna imagen, algo para adorar, pero no había nada, como no hay nada aquí. Es que Dios es espíritu. Y dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos ver nada, es por medio de la fe, porque Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero te puedo asegurar que lo podemos sentir por medio del Espíritu Santo que está aquí y está tocando también tu corazón. Es el Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Es el Espíritu de Dios. Por eso, mi querido amigo, con todo el corazón te hablo y voy a hacer una oración que es la misma que hicieron amigos míos, parientes, seres queridos. Cuando vos tenés algo lindo, cuando vos tenés algo bueno, ¿con quién lo querés compartir? Con las personas que querés. Y lo primero que les llevé a mi familia fue justamente el Evangelio y les compartí. Y todos ellos hicieron esa oración de recibir a Jesús en el corazón. Yo a vos no te conozco quizás, pero quiero que sientas el amor de Dios que también te está llamando a vos. Y usa simplemente mi vida para decirte que te ama, que hasta aquí llegaste con tu fuerza, pero a partir de ahora hay una nueva y mejor vida con Jesús. Tus pecados te son perdonados, Él puede cambiar y transformar tu vida, y si tienes fe en Él, nada te será imposible. Aférrate del Señor y verás cómo Él puede hacer grandes cosas dentro de ti. Hijo de Dios es el que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Todos somos criaturas de Dios, pero hijo es aquel que reconoce su falla, su pecado y acepta al Señor para que lo pueda salvar de esa situación de pecado. Ya no tenemos que vivir perdidos, ya no tenemos que ir a una condenación, ahora tenemos un gran Salvador. Por eso las primeras noticias que dieron los ángeles a esos pastores que estaban en Belén, les dijeron: tenemos una gran noticia que es de gran gozo para todos ustedes, que en Belén, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús. Y esa es la noticia que también tenés hoy. Quizás viniste a ver a tu familiar, a tu ser querido por el bautismo, a tu amigo, pero la realidad es que Dios se valió. Se valió de eso para decirte que te ama y te quiere como un hijo de Él, como una hija de Él. A mí el Señor me atrajo por un problema personal que tenía en mi interior y pude llegar, pero me di cuenta que era el plan de Dios para poder salvar mi alma y mi vida. Así que hoy el Señor quiere hacer lo mismo con algunos de ustedes. Por lo tanto, vamos a hacer una oración. Dura 30 segundos, pero aquel que la hace de corazón, entrará el Señor y también te dará esta salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Inclinemos todos el rostro. Y aquellos que hoy van a dar su vida a Jesús, no importa si nunca estuviste en un templo cristiano, no importa si en otros tiempos estuviste lejos de Dios, no importa
ni siquiera cómo llegaste a este lugar. Lo importante es que si recibes estas palabras del Señor, la salvación, la vida eterna, te pertenece. Podés repetir conmigo y donde estás esta oración diciendo: Señor Jesús, en esta tarde tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén y amén. Me gustaría que levanten la mano el que hizo esta oración. A ver, muy bien, manténgala levantada. Miren cuántas personas aquí hay, allí, 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 aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor por todas las almas, por recibir la buena noticia. Tenemos un Salvador que es Cristo Jesús. Hoy tenemos tantas cosas, queridos hermanos. Tenemos ahora que compartir la Santa Cena también del Señor. Antes de finalizar, de irse a su casa, tenemos también hermanos y hermanas que han trabajado arduamente en la Feria de las Naciones, han preparado distintos platos típicos para que todos podamos participar también allí en comunión. Y tenemos este gran momento también de estar oyendo la palabra de Dios, que comenzó buscando el Señor a aquellos que no le conocen. Pero ahora viene una palabra también cortita para aquellos que quieren vivir esta vida cristiana. Vos que le aceptaste y vos que estás viviendo una vida cristiana, ¿en qué consiste esta vida cristiana? El apóstol San Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 4, 17 y dice: esto pues les digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido de Cristo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora el Señor quiere que vivamos una vida diferente de la que vivíamos antes. El Señor da un ejemplo muy gráfico y sencillo. Hay un camino ancho y hay un camino estrecho. Hay una puerta que es grande, que va a la perdición, y hay una puerta pequeña que te lleva al camino angosto, que va a la salvación, y son pocos los que en ellos transitan. Ahora entramos, al tener a Cristo, en un camino estrecho y angosto. Es verdad que a veces cuesta transitar, porque vas contra la corriente. Ahora comenzás a vivir diferente de lo que viven las personas que no conocen a Cristo. Ellos viven con mentiras, con engaños, con infidelidades, con rencores, con odios, con inseguridades, con temores. Pero ahora vos tenés al Señor. Ahora hay un camino en el cual podemos transitar. Y quiero que me presten atención en estos tres aspectos que le quiero comentar. Porque a veces hay personas que tienen un buen corazón, pero son tan francas en su interior y no pueden comprender esta realidad del Evangelio. Y dicen dentro de sí: es verdad todo lo que usted dice, pastor, pero ¿sabe qué? No es para mí, porque yo no puedo guardar esa enseñanza de la Biblia. No es para mí, yo no lo puedo hacer. Quiero compartirte esto. Hay una historia en la Biblia que es acerca de una liberación que se produce en un muchacho que estaba completamente endemoniado, poseído por demonios. Se llama el Gadareno. Y era una persona que vivía en los sepulcros y lo ataban con cadenas, pero era tan fuerte esos demonios que rompían esas cadenas y entonces andaba suelto por todos lados. En una oportunidad se encuentra con Jesús y Jesús produce liberación en esa persona. Y esta persona vuelve a la normalidad, vuelve a pensar cabalmente, vuelve a relacionarse con su familia. Ahora ya no lo miraban de reojo o con temor los vecinos, sino que andaba nuevamente en el pueblo bien. ¿Qué haría usted?
¿Qué hicieron las personas de ese lugar? ¿Usted cree que cuando el Señor entraba allí a esa ciudad, lo recibieron y le agradecieron? ¿O le dijeron, mirá, yo también tengo este problema, ayúdanos? No, dice que no lo dejaron entrar y le dijeron que siga por su camino. Lo rechazaron al Señor. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque la gente de este mundo tiene temor a cambiar, desconfía de toda clase de cambio. Las personas de este mundo tienen temor a tener un compromiso, a comprometerse, a salir de su rutina. Y tercero, la mayoría de las personas piensan que no pueden aceptar al Señor y seguir por este camino porque no se sienten capaces de poder realizarlo. Ninguna de estas tres cosas pueden impedirnos, queridos hermanos, a seguir al Señor. Porque el compromiso lo pone el Señor precisamente en tu corazón. El cambio no lo producimos nosotros, lo produce el Señor. Y la fuerza para seguirla no viene tampoco de nosotros. El Señor fue muy sencillo y dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, dependemos del Señor. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la debilidad, simplemente hay que decir, Señor, ayúdame y dame las fuerzas. Señor, yo no puedo cambiar esto de mi corazón. Por favor, cámbiame. Señor, tú sabes que no tengo continuidad, me cuesta comprometerme. Dame la gracia para comprometerme contigo. Y el Señor lo va a hacer. Lo hizo, lo hace y lo hará, porque la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor sigue siendo la misma, es a través del Espíritu del Señor. No es con ejércitos, no es con fuerzas, es con el Espíritu Santo del Señor que nosotros podemos hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. La vida cristiana consiste en transitar este camino tomados de la mano del Espíritu Santo del Señor, que vive ahora en nosotros. La vida cristiana consiste en tener seguridad de salvación y de vida eterna. No podemos dudar, ya que somos hijos de Dios. Pablo dice a los Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba seguro de su vida eterna. A los Gálatas capítulo 2:20 les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo no vivía para él, sino para el Señor. También este es un camino, la vida cristiana, que consiste en morir cada día a esas cosas que no agradan al Señor. Y a través del Espíritu del Señor lo podemos hacer. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor, porque Él dice en su palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Miren, yo les hablo con el corazón. Para los que no me conocen pueden pensar, bueno, el pastor Luis porque no tiene ningún problema. Tengo varios y sobre todo varios problemas de salud. Estoy orando para ver si el Señor dice otra cosa para evitar otra operación. Me han operado del riñón, me han operado del estómago, me han operado de la cara. Me hice ahora un análisis de hueso y confío en el Señor que salió bien. Me dan ahora el reporte el martes y voy para otra operación. Pero yo estoy confiado en el Señor porque sé en quién he creído. Y esos problemas de salud no han producido en mí ninguna clase de debilitamiento, pero no por mi fuerza, es por la fuerza que actúa en nosotros, es por la potencia que dice Pablo. La supereminente grandeza del poder de Dios que ahora actúa en los creyentes, en cada uno de nosotros. Dentro nuestro, a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, hay una potencia, hay una fuerza, hay una fortaleza que no es nuestra. Es el mismo Señor que está en nosotros y nos sostiene. Y cuando oímos la palabra de Dios,
Esta palabra es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. En esa cruz sangrante donde el Señor murió por nosotros, el profeta Isaías, 800 años antes que esto suceda, él dice, Jesús, él no dice Jesús, pero él dice que él sería molido por nuestros pecados. Estaba profetizando de el Mesías que daría la vida en martirio. Molido será por nuestros pecados, herido será por nuestras rebeliones. Todo lo que nos quita la paz vendrá sobre él, y por su llaga seremos nosotros curados. Todo está allí en la cruz, por eso él dice, consumado es. Todo lo que necesita el ser humano, Cristo lo ganó allí en la cruz. Lo más importante y por lo cual él murió con todo su ser es para salvarnos, para darnos la vida eterna. Iglesia Cristiana de La Plata, estén gozosos y estén contentos que lo más importante ya lo tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos la salvación, lo tenemos todo. Las añadiduras vendrán también en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Por lo tanto, estamos confiados y fuertes en el Señor. A pesar de las pruebas que pasamos, podemos estar en pie y decir, Dios es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Queridos hermanos, el Señor está con nosotros. Una vida cristiana es negarse también a sí mismo, es morir cada día, es tomar la cruz y seguir al Señor. Una vida cristiana es amar como Él nos amó. Primer carta de Juan 4:10 al 12, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si queremos que la gente conozca al Señor, deberá ver en nosotros cómo amamos a nuestras esposas. Deberán vernos cómo amamos a nuestros hijos. Deberán vernos cómo nos amamos entre nosotros. Porque el amor en este camino es lo más importante. Y esto nos lleva a algo muy importante. Como cristianos, a ser conocidos por Dios. Porque no se trata solamente de nosotros conocer a Dios, sino de ser nosotros conocidos por Dios. Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver o esclavizar? Un hijo de Dios es conocido por Dios. Ahí comienzas a ser conocido por Dios. Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, Dios nos conoce ahora como sus hijos. Acá hay padres y madres. Y yo te digo, conozco a tu hijo, conozco a tu hija. Y vos me vas a decir, no lo conoce. Pero yo soy pastor, aunque sea pastor, usted no conoce a mi hijo y a mi hija. Y tiene razón. Como vos, mamá y papá, no conocés a mi hijo y a mis hijas. Yo al mirarlos a cada uno sé si están bien, si están mal, si le pasa algo, si están contentos, si están tristes, si están cargados. ¿Por qué los conozco? Porque son mis hijos. Dios te conoce. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres conocido por Dios. Has pasado tiempo con Dios. También conoces a tus compañeros de trabajo, de estudio, porque estás tiempo con ellos, los conoces. Cuando oras, cuando estás con la palabra de Dios, estás tiempo con Dios y eres conocido también por Dios. Porque hay una terrible, cruda y fuerte realidad. Que hay muchos que dicen Señor, pero el Señor no los conoce.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Predicadores, profetas, gente con ministerios haciendo milagros y el Señor no los conoce. Es que si no tenemos amor, podemos mover los montes, pero no somos nada. Podemos decir palabras proféticas, pero si no tenemos amor no somos nada. Y si le damos aún todos nuestros bienes a los pobres, pero lo hacemos por vanagloria para que digan cuán buenos somos y no tenemos amor, de nada sirve. Por lo tanto, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, queridos hermanos, aún de pensamiento, tratemos de hacerlo en el amor del Señor, porque nada seremos si no tenemos amor. Este es un camino de amor. El mandamiento más importante que nos dio el Señor es: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y el Señor perdonó. Y el Señor tuvo paciencia, eso también es amor, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Y ahora sí, para finalizar, queridos hermanos, vayamos a la escena de Jesús con Pedro. Ya había resucitado. Ya el Señor le había dicho a Pedro, tira a la derecha, tiró a la derecha y volvió a sacar peces, y se dio cuenta Pedro que era el Señor y no espera que la barca llegue a la costa, sino que salta antes y va nadando a buscar al Señor. Y está con el Señor, eres el Señor, y ahí hasta un momento el Señor le hace de comer unos peces, tenía miel, pan, comparten con él, y en un momento dice, Pedro, ven siervo Pedro, ven. Pedro, sí mi Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, cuida mis ovejas. Sí, Señor, las voy a cuidar. Pedro, sí, Señor, ¿tú me amas? Sí, Señor, te acabo de decir que me amas. Entonces, cuida a mis corderos. Bueno, sí, Señor. Y por tercera vez le dice el Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y quizás con vergüenza Pedro le dices, te acabo de decir, Señor, 2 veces, sí, te amo, apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pedro, hace un tiempito, no hace mucho, vos decías que ibas a dar la vida por mí, pero cuando me tomaron prisionero para llevarme a la cruz, desapareciste, Pedro. Pedro, estás diciendo que me amas. Si verdaderamente me amas, demuéstrame que me amas. Iglesia Cristiana de La Plata y todo aquel que tenga oídos para oír, el Señor nos dice, si decimos que amamos a Dios, andemos en sus caminos y guardemos su palabra con la fuerza del Espíritu Santo. Si decimos que le amamos a Dios, entonces, iglesia, demostremos el amor de Dios que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, y será el arma más poderosa de conquista para que muchos también puedan encontrar esta salvación tan grande. Es que es lo único que queda, hermanos. El amor de Dios es lo que siempre hará que prevalezcas. Y ese amor te impulsa a compartirle a otros también de este gran evangelio. Es un camino también para dar testimonio, compartir la buena noticia con otras personas, como han hecho hoy que vino tanta gente nueva. Ese es el verdadero amor, querido amigo. El que te ha invitado tiene el amor de Dios, porque en eso consiste el amor de Dios, de poder compartir. Así como Cristo dio la vida para salvarnos, nosotros compartimos a Cristo para que alguien crea y también pueda salvarse. Es lo mejor que nosotros tenemos, esta salvación a través de Cristo Jesús, y es ese amor para poder compartir. Y le cuento un testimonio fresquito
Antes de venir para aquí, traje a mi hija aquí a la iglesia, que tenía la alabanza temprano. Siempre viene sola ella, pero hoy decidí traerla. Y cuando volví, había una mujer que siempre está en la calle caminando, va de aquí para allá, caminando, hace muchos años. Y dije dentro de mí, qué bueno que el Señor le pueda sacar de esa pena que se ve en su rostro. Porque no es una mujer que es, digamos, vagabunda, sino es una mujer que como que se rindió. Y anda por las calles caminando, tiene su casa, pero se rindió. Y entonces venía manejando, así estaba todo de traje, venía manejando y dije dentro de mí, qué bueno que pueda conocer al Señor. Es el único que le puede sacar de esa pena. Bueno, dije, en algún momento le hablaré y bueno. Y como que el Señor me decía, ¿y por qué no ahora? ¿Y por qué no ahora? Porque siempre dejamos para después la buena obra, ¿no es cierto? Y entonces buscaba la manera de ver cómo la encaraba esta mujer y di la vuelta con el auto y venía por el frente de la vereda y di otra vuelta y justo venía y dije, acá es la oportunidad. Y paré el auto y le dije, mire, yo le voy a dar algo que cambió mi vida, que es el único que me pudo sacar de una situación muy difícil. Y le di uno de los folletos donde habla de la buena noticia de Jesús. Y la mujer me agradeció y Dios quiera que pueda llegar también un día aquí con nosotros. Pero ¿saben qué? No es mi propio amor de Luis Esforza, es el amor de Dios que derramó en cada uno de nuestros corazones buscando el Señor, que las almas puedan salvarse. Porque no se van a salvar cuando un ángel baje, porque no se le dio a él la potestad de predicarle, de testificarle. Se nos ha dado a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y saben qué? Aún esto depende del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy di testimonio aquí a unas cuadras, pero en enero, si Dios quiere, estaremos a lo último de la tierra, en Ushuaia. Estaremos llevando la palabra de Dios, porque este mensaje es para todas las generaciones y para todas las personas. Hoy recibiste a Jesús y vas a ser una luz de bendición para muchos. Y los que tenemos a Jesús, tenemos la victoria. Él nos escogió, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El Señor de muchas almas, Él te ha escogido a ti. Eres conocido por el Señor. Dice la Biblia, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiese a las profundidades, allí estás tú. Todo lo llena tu presencia. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún estarías allí y me guiarás. Si dijeres ciertamente, tinieblas me están cubriendo, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí tu luz. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Cuando Dios te entretejió allí en lo profundo, Él te conoció, Él te vio. Y San Pablo le escribe a los romanos y les dice, y a los que conoció, a estos también los predestinó. El Señor, aún antes que nosotros naciésemos, Él ya sabía que íbamos a creer en Él. Por eso nos predestinó a esta salvación tan grande. Todos los seres humanos estaban perdidos por sus pecados,
Pero cuando Dios vio los que iban a recibir a Jesucristo, Él de antemano ya lo supo. Y por lo tanto me predestinó a mí, te predestinó a ti, a una vida eterna. Porque Él ya sabía que un día ibas a creer en Él. ¿Cuántos creyeron en Él? Dios ya lo sabía antes de que le aceptase. Él ya sabía que le ibas a aceptar. Por lo tanto, eres un escogido del Señor. Eres una persona que el Señor ama profundamente porque Él sabía que vos ibas a recibir este gran regalo. Hay que ser desagradecido, ¿no? Que un Dios tan bueno te haga un regalo tan grande. Te doy a Jesús, Luis, para que vivas eternamente conmigo y tus pecados sean perdonados. ¿Cuántos como yo lo recibieron con todo el corazón y están dispuestos a seguirle? Porque el Señor no nos avergonzará jamás. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza.